Programa presentado por la comunidad religiosa Iglesia de Dios del Nuevo Pacto. Millones de personas en el mundo piensan que la Biblia es la palabra del único y verdadero Dios. En la actualidad, este libro ha sido traducido a más de 2000 idiomas y dialectos, y se calcula que se han editado unos 6.000 millones de ejemplares. Ningún otro libro que se haya escrito ha ejercido tanta influencia en la sociedad como la Biblia. Sin embargo, su lectura no ha reportado la felicidad ni los beneficios que se esperan de ella. Conozca a través de este programa el porqué de esta situación y lo que verdaderamente enseñan las Escrituras. Buenas tardes, estimados televidentes. Nos encontramos un nuevo sábado. Le agradecemos que ustedes nos permitan llegar hasta sus hogares con su programa A la Luz de la Verdad. Es para nosotros importante dar a conocer el mensaje de la palabra de Dios cada sábado para quienes quieran escucharnos. Les invitamos, si antes, a tener la posibilidad de revisar la página web en www.idnp, donde usted podrá encontrar diversos mensajes con los cuales usted podrá reflexionar, podrá también manifestar sus inquietudes, escribirnos sus preguntas y de esta manera poder seguir creciendo como cristianos. También les invitamos a participar los días sábados en la iglesia que se encuentra en Balmaceda 17 en San Rosendo, en sus horarios de 11 horas, 16 y 18 horas. Hoy me encuentro con mi hermano Nelson Ulloa, quien nos acompañará durante esta tarde. Bienvenido, hermano Nelson. Muy agradecido. Un saludo, como siempre, de todo corazón y bendiciones al Señor para todos aquellos televidentes que nos están viendo por primera vez y también para los que nos han seguido durante todo el lapso que esta iglesia ha podido desarrollar sus programas de conocimiento de Dios. En esta oportunidad, nosotros en este mes, a lo largo de todo el mes, hemos estado hablando sobre un tema crucial que ha sido la enseñanza que dejó o la experiencia que pudo aportar a Chile en la venida del máximo líder de la Iglesia Católica. Por supuesto, hemos tomado el problema de la cristiandad desde varios aspectos. Entonces, a mí me gustaría en esta oportunidad que nosotros hiciéramos un resumen muy acabado acerca de Cristo. Si hablamos de la cristiandad, tenemos que hablar evidentemente de Cristo. Cristo es el Hijo de Dios y Él fue enviado por su Padre en un momento determinado para la salvación de la humanidad. Porque el problema debemos entenderlo bajo esa perspectiva. ¿Cuál es la perspectiva? Lo que dice Salomón en el libro de Eclesiastés: restaurar. Dios va a restaurar lo que Él efectuó cuando Él creó el planeta Tierra. ¿Por qué? Porque ahí se creó un ser humano, hombre, mujer, y el fin de esa criatura nacía era ser felices. Y nosotros lo hemos perdido. ¿Por qué lo perdimos? Porque se cometió ahí una transgresión a la voluntad de Dios. ¿Y cuál fue la transgresión? Que también la hemos dicho en otro programa, fue sencillamente desobedecer la voluntad de Dios, pero esta no fue por iniciativa propia de aquellos seres humanos que eran puros, que eran santos, sino porque cayeron bajo la trampa que les tendió otro ser que también fue santo en su oportunidad y que se llamaba Lucifer, Satanás, la serpiente antigua y todos los nombres que conocemos de memoria. Eso determinó entonces el desarrollo, el comienzo, digamos, de una ruta que va a conducir a la instauración nuevamente del reino de Dios bajo las condiciones que Dios quiere que viva la humanidad. Persona fundamental en todo este asunto ha sido el Hijo de Dios. Y ahí entonces empiezan las distintas teorías. Yo me he encontrado con iglesias que me han dicho
que nosotros no somos, que somos equivocados absolutamente porque hablamos de Cristo como Hijo de Dios. Entonces, ¿cuántos dioses hay? Hay un solo Dios, pero si Cristo es Dios. Entonces, ¿Cristo formó la tierra, sí o no? Él estaba con el Padre. Entonces, no, si estaba con el Padre, que habían dos. Todos son argumentos. ¿Por qué razón? Porque efectivamente nosotros va a ser muy difícil que se entienda, digamos, el fondo de la situación. Y el fondo de la situación para mí está clarísimo. Dios es único, es verdadero, y Él es el que determina la forma de llevar la situación de la restauración adelante. ¿Y para eso? Sí, lo interrumpo. Como muy bien decía mi hermano Nelson, durante este mes hemos estado conversando respecto de cómo el cristiano se va conformando su iglesia a medida que va haciendo las cosas que Dios señaló en su momento que había que hacer. Eso hay que tenerlo muy claro. Ese es el principio, hacer las cosas tal como Dios dice que se hagan. Antes de que nuestro hermano empiece con su tema, les invito a que escuchemos una alabanza y estamos de vuelta inmediatamente para continuar con el sermón de este día sábado. Llegamos al último programa de este mes y como lo habíamos dicho, lo anunció también nuestra querida hermana, el problema ha sido muy interesante y ojalá que mañana mismo recibiéramos sus observaciones, su incorporación a la iglesia, lo que ustedes determinen, que es bueno para todos. Somos un todo. Entonces, Cristo, dentro del programa, yo siempre hablo del programa porque es algo que está estatuido por Dios y yo no tengo otra palabra. De manera entonces de que en el tiempo determinado por Dios, así lo dice Pablo, cuando va venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo y lo envió con un programa específico y por un tiempo determinado también, porque después de 3 años y medio, de acuerdo a lo que estaba profetizado para él terminó su función y la terminó de la manera que todos lo conocemos, trágica en alguna medida, porque él dio su vida. Y ahí vienen los ejemplos que nosotros, y yo le invito a que nos meditemos pero profundamente. En primer lugar, quisiera que leyéramos la última oración de nuestro Señor Jesucristo y que está escrita en Juan capítulo 17. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora es llegada,
glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. La muerte de Cristo significa la glorificación de Él, porque haya cumplido lo que Dios le envió, ¿no? A su vez, la glorificación de Dios, porque Él abría la puerta en su amor infinito y misericordia grande a un mundo que no lo conocía y que era el mundo gentil. Como le has dado la potestad de toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Él traía la potestad, todo el poder me ha sido concedido. Por eso que el mensaje para nosotros hoy en día, para usted especialmente, para los pastores, para aquellos que creen que tienen el don de llevar la verdad adelante, no pueden retractarse más. No pueden retractarse más, y por eso que nosotros en el futuro vamos a tener organismos que van a preocuparse de trabajar en función de la unidad, y los invitamos desde ya a que ustedes se acerquen a nosotros, conversemos, hagamos diálogos públicos para que vean quién tiene la verdad de la palabra de Dios. Dice, esta empero es la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesucristo al cual has enviado. Nosotros reconocemos al Hijo de Dios como enviado de Dios con el problema específico, y por supuesto que aceptamos la voluntad de Dios expresada en sus 10 mandamientos, que son la conducta de vida que debe tener todo cristiano, sin excepción de ninguno de ellos, sin arreglo de ninguno de ellos, como se ha fragmentado para poder amparar doctrinas ajenas a la voluntad de Dios. Yo te he glorificado en la tierra y acabo la obra que me diste que hiciese. Él ya está, la palabra lo dice todo. Te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que tú hiciste que hiciese. Esa es nuestra tarea ahora, porque Él dejó a la tarea. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, y de doctrinar. Ese es el trabajo de hoy día. Y le dice a Dios, glorifícame tú cerca de ti mismo con aquella gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo fuese. Entonces, aquí está absolutamente claro que Dios es un ser poderoso, omnipotente, omnisciente, y Él entonces le da un trabajo específico al Espíritu, que es su Hijo, al Espíritu. Él es Espíritu, ¿no? Nadie ha visto a Dios Padre. Pero miren lo que dice Romanos capítulo, vamos a ir entrando ya en la materia. Romanos capítulo 8. Dice lo siguiente: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, más conforme al Espíritu. Es decir, si usted cree que anda en Cristo Jesús, debe andar conforme al Espíritu de Dios, no conforme a la carne. Y esta es la lucha interna que tenemos todos: carne contra el espíritu, espíritu contra la carne. Pero si usted ha creído en Cristo como el Hijo de Dios enviado para su salvación, usted tiene que ir, porque estas son cosas personales. Usted tiene que ir eliminando las taras de la carne, la tentación de la carne, y ir caminando lentamente, pero caminando hacia la santidad. Dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, más conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es decir, la carne y el mundo tiene sus leyes que nos conducen hacia allá, y Cristo les da el Espíritu de vida. ¿En quién? En Cristo. Porque lo que era imposible a la ley, fíjese ahora el detalle tan importante que escribe Pablo, que fue uno de los detractores de Cristo, que no creía en Cristo. Porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Si hay alguien que ponga en duda, si hay alguien que diga por qué vino, que es otra persona, no es otra persona. El Espíritu de Dios, que lo forma usted en el vientre de su madre, por eso ha salido al mundo, ese mismo Espíritu envía a su Hijo del vientre de una mujer. ¿Para qué? Dice, en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Es decir, Él vino como un ser humano a demostrar que pese a todo, absolutamente a todo,
nosotros somos capaces de vencer el pecado, somos capaces de esperar. Para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, más conforme al Espíritu. Es decir, nosotros, querido televidente, siempre tenemos la duda, pero es que no sabemos qué hacer, y es porque no queremos entender o porque los que dirigen no nos han dicho. Y aquí está claro, los que viven conforme a la carne, de las cosas que son de la carne se ocupan, más los que conforme al Espíritu, de las cosas del Espíritu. ¿Por qué? Porque la intención de la carne es muerte, más la intención del Espíritu es vida y paz. Es decir, el plan de Dios ofrece una cosa que hoy día es cosa de perogrullo porque nadie la cree. Ofrece una cosa que es inalcanzable porque todos nos miramos en menos de lo que somos, olvidamos que somos frutos de Dios. Y aquí tenemos la situación absolutamente clara para nosotros como seres humanos. Tenemos luchas internas, luchas que nos conducen generalmente a mirar lo fácil y a apoderarnos de lo fácil para vivir una vida fácil, y en cambio el resto no nos interesa. Mientras más nos abarquemos de lo que nos satisface, somos perfectos, y ese es el error grande que usted y yo y que todos hemos cometido en algún momento de nuestra vida. Pero Dios con su Espíritu nos ha iluminado acerca de su verdad para que nosotros cumplamos las metas que Él quiere, que usted sea salvo, que yo sea salvo, que cada uno de nosotros sea salvo, y nos apoyemos en su verdad para alcanzar esas metas. Y esa es la meta que Cristo en su oración al Padre le dice, glorifícame tú cerca de ti mismo, porque Él había cumplido la meta, había logrado, como dice Pablo, de que Él lo envió a su Hijo hecho de carne para vencer la carne, para vencer el pecado con la santidad que Cristo tenía, y nosotros tenemos que caminar en esa misma dirección. Dice, ahora miren la oración preciosa de nuestro bendito Salvador, dice, ahora han conocido que todas las cosas que me diste son de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y las han conocido verdaderamente que salen de ti, y han creído que tú me enviaste. Fíjense que hasta el día de hoy la gente no lo cree. Nosotros vemos en la iglesia esta misma situación que explicaba al comienzo de este programa, de que hay dos dioses, que nosotros ya estamos absolutamente equivocados. Eso es infinitamente mentira. Nosotros creemos en un Dios todopoderoso y hemos entendido su programa de salvación para toda la humanidad. Dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, tuyos son. Porque Cristo, fiel a sus apóstoles que Él había elegido y que lo habían acompañado durante su ministerio terrenal, Él rogaba para que se los protegiera. Y todas mis cosas son tus cosas, y tus cosas son mis cosas, que he sido glorificado en ellas. Es decir, en absoluto Él demostró ser un Dios, ni mucho menos, sino que Él se demostró como un siervo de Dios, dándonos un ejemplo con eso de lo que nosotros debemos ser. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, claro, porque los protegía dándoles las recomendaciones y las reconvenciones cuando hacían lo mal. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Imagínense, esta oración preciosa de nuestro bendito Salvador llega a nuestro corazón, tiene que llegar al suyo. Él le pidió al Padre que los guarde del mal, pero guardar del mal significa que usted tiene que poner de su parte. Todos tenemos siempre la lucha carne, espíritu, espíritu, carne, y vamos a ver nosotros cómo nos protege Dios contra eso. Dice, no ruego que los quites del mundo, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Él decía que sus apóstoles que lo habían acompañado no eran del mundo porque los santificó. Él dice que le sopló el Espíritu, y eso lo vamos a ver para que nos vean ustedes que son cosas del hermano Nelson. Hermano Nelson dice aquí en Lucas, dice en Lucas capítulo 24, voy a leer del versículo 44 adelante.
Y él les dijo: estas son las palabras que os hablé, aún estando con vosotros, porque aquí él había sido resucitado y eran los últimos encuentros que tenía con él. Estando con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Efectivamente, si nosotros hemos leído la palabra de Dios, es cómo estaba la situación del pueblo de Israel, de la tribu de Judá, que fue la que persistió después que Dios hizo desaparecer al reino de Israel. Entonces, ahí viene y le anuncia al rey Acaz, me parece que le dice a través del profeta Isaías, le anuncia la venida del Hijo. Y el profeta le dice: yo no quiero dar, lo voy a leer también para que vamos viendo parte por parte esta situación que es muy interesante. En Isaías capítulo 7, en el capítulo 6 de al 9 le anuncia la desaparición definitiva del reino de Israel, porque Israel se haya dividido en dos reinos, Israel uno y Judá el otro reino. Y aquí estamos hablando de los tiempos de Acaz, que era el rey judío. Por tanto, el mismo Señor os dará señal, y aquí la Virgen concebirá y parirá un hijo que se llamará Emmanuel. Y le anuncia las características de este hijo que iban a hacer. Y entonces dice aquí la palabra de Dios, entonces anunciando la venida a través de los profetas. El profeta Miqueas anuncia la parte donde iban a nacer Cristo, en el capítulo 5, me parece, 5 de Miqueas. El capítulo 5, los versículos 1 y 2. Reúnete ahora en bandas, o hijas de bandas. Nos han sitiado con vara, herirán sobre la quijada al juez de Israel. Mas tú, Betelem Efrata, pequeña para ser en los millares de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días del siglo. Es decir, los profetas anunciaron la venida de Cristo, anunciaron su existencia junto a Dios Padre. Por lo tanto, aquí cuando hemos leído, ya se sabe que Él tenía que venir por un tiempo determinado por Dios a cumplir varias cosas que también están escritas. Por ejemplo, él tenía que reglamentar la forma moderna que iba a tener el culto de adoración a Dios, lo cual significaba, como se ha explicado aquí muy bien también, que era el rito, la parte ritual del culto, que significaba perdón a través del sacrificio de animales, que no podían hacer, decía, limpiar la pureza de la maldad. Entonces Dios en su afán infinito de lograr la santidad y la salvación de su creación, envía a su Hijo, y el Hijo, habiendo cumplido su misión, dice aquí en la oración que estábamos leyendo: no ruego que los tires del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es decir, cuando Cristo dice: mi doctrina no es mía, es del Padre que me envió, Él está dando a conocer la verdad del Padre. Y esa verdad es la que nosotros hemos revestido gracias a la misericordia que ha tenido Dios con nosotros de darnos el conocimiento de su verdad. Es decir, la iglesia de Dios del Nuevo Pacto predica la verdad de Dios. Y esto lo repito muchas veces y lo voy a seguir repitiendo para que usted se autoanalice. Nosotros no imponemos, nosotros decimos lo que Dios nos ha entregado. Ahora dice: como tú me enviaste al mundo, también los he enviado al mundo, porque los apóstoles tienen que continuar la obra que Dios les había dado. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en verdad. Dice: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Usted ha recibido hoy día esta verdad. ¿Y de dónde cree que viene? De allá. La semilla que dejó Cristo se ha ido desparramando, se ha ido contra la voluntad de Satanás, que está dominando hoy en Dios este mundo terrenal,
se ha ido repartiendo la semilla, y gracias a eso, a que se cumple lo que Cristo dijo en su oración al Padre, usted recibe la verdad hoy en día y en este momento a través de esta iglesia, porque Dios se la ha entregado, y dice: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ahora ponga atención: para que todos sean una cosa, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean en nosotros una cosa, para que en el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, es bueno y necesario que nosotros comprendamos la labor de nuestro bendito llamado Salvador, tanto en el tiempo como ejecutó su ministerio, como lo que ha sucedido posterior a eso. Y lo que ha sido posterior a eso lo tiene usted al lado suyo. ¿Cuántas iglesias no existen que hablan de esto? Pero ahora viene el problema: usted tiene que meditar, ¿es verdaderamente esa es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Y dice el primero que nada, ya leímos que Dios envió a su Hijo hecho carne para que venciera dice, para que en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Por qué razón? Porque Él venció a la carne, Él fue vituperado, Él fue avasallado, Él fue golpeado. Nosotros hemos leído su crucifixión, toda su trayectoria con la cruz, todo eso lo sabemos. ¿Sería usted, estimado televidente, capaz de soportar todas esas situaciones? Quizás no, pero sin embargo usted ha pasado situaciones semejantes en otro aspecto, pero las que está pasando, esas son pruebas que usted recibe para que mejore su forma de ser y se guíe por lo que Dios le dice. El camino de Dios está claro. Leímos en otro programa sobre no mentir, sobre lo que significa hoy en día el adulterio. Es decir, usted tiene una forma de vida que Cristo la vino a ratificar: ni una jota, ni un tilde perecerá de la ley hasta que todas las cosas sean hechas. Cuando habla de todas las cosas, habla: no te inclinarás a ella frente a las imágenes que le ponen hoy día en ciertas iglesias. No te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad. Es decir, la maldad es pecado, el pecado es no hacer la voluntad de Dios, y Dios está mirando esas cosas. Y estos son los consejos sencillos, consejos que se pueden entender, y con un ejemplo maravilloso que fue el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, que siendo ordenado por Dios en carne para venir a ejecutar esta función, nos probó que sí se puede vencer al pecado, aunque estamos revestidos de esta carne pecaminosa. ¿Y cómo ahora? Veamos lo que dice Efesios. El libro de los Efesios, o Gálatas, si no me equivoco, no, Efesios. Miren lo que dice aquí el apóstol, analizando esta situación. Yo, Pablo, el apóstol Pablo, no lo soy yo, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación que sois llamado, porque usted es llamado por Dios para ser otra persona, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros en amor. Ahí tenemos que empezar nuestra tarea. El del lado no me gusta porque me cae mal. Hay que limpiar aquí, lijar con la bondad y la esperanza en Dios ese malestar que usted siente porque es un hijo de Dios o un futuro hijo de Dios. Es igual a usted. Solicito en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Es decir, nosotros tenemos que transmitir paz. Yo reconozco que a veces se me olvida este detalle porque me enfurezco, y eso ya es que no estoy bien. Analícese usted, por favor, con respecto a esta palabra, y que la ira no lo invada, para que pueda razonar de acuerdo a la voluntad de Dios. Un cuerpo y un espíritu, como sois también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Padre, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas y por todas las cosas y en todos vosotros. Empero a cada uno de nosotros es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Aquí es donde viene
el detalle importantísimo. Es decir, usted recibe un don. La muerte del Hijo de Dios significó la esperanza suya para que usted conozca la verdad de Dios. Pero Dios, a través de su Hijo, le da un don. Y el don tiene un objetivo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad del pecado y dio dones a los hombres. ¿Y que subió? Que es, sino también que había descendido primero a la parte más baja de la tierra. El que descendió, el mismo es el que también subió sobre todos los cielos para cumplir todas las cosas. Efectivamente hay otro pasaje que comprueba de hasta los extremos que llegó él para cumplir su ministerio, sino que no nadie es exento de conocer la voluntad del Padre. Y él mismo dice dio unos ciertamente apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y doctores, porque él formó una estructura. Esa es la iglesia de Dios, la estructura que Dios le dio, el don que le dio a usted, que le dio a usted, que le dio a usted. ¿Para qué? A distintos, un don, ¿para qué? Para perfección de los santos, para la hora del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Mire que es súper importante esto. Es decir, yo no recibí un don para ser más bonito, no recibí un don para ser malo, recibí el don de Dios para la perfección del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo, porque la plenitud de Cristo significa la bondad de Dios retratada en él, ¿ya? Que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Miren que es interesante, porque hemos hablado en este mes durante todo el programa que hemos ido regresando acerca de la doctrina. Y Dios tiene sus doctrinas, tiene su enseñanza, que también la hemos visto. Y no puede usted tomar una doctrina ajena a eso. Y parte de la doctrina es lo que decía el Cristo cuando en el monte de los Olivos, cuando habla, no he venido, dice, a abrogar la ley, ni una jota, ni un tilde merecerá de la ley, hasta que las cosas sean hechas. Entonces dice que no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Entonces nosotros tenemos ahora las doctrinas repartidas. ¿Por qué usted se para aquí y ve 3, 4, 5 iglesias? Cada iglesia tiene su doctrina. ¿Y qué significa eso? Significa sencillamente que la labor del enemigo de Dios ha estado presente y sigue presente y va a estar presente, porque Dios tiene un tiempo también determinado para eso, tratando de desvirtuar la doctrina de Dios, ¿no? Y la doctrina de Dios es amor, que todos seamos el uno con el otro, que nos sintamos con el uno igual que el otro, y que cumplamos dentro de las normas que están establecidas, que son sencillas, léalo. Antes dice, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, a través de Cristo, del cual todo el cuerpo compuesto y bien ligado entre sí por todas las junturas de su alimento, que recibe según la operación cada miembro conforme a su medida toma aumento de cuerpo, edificándose en amor. Es decir, aquí habla entonces de que Cristo es la cabeza de ese cuerpo, y ese cuerpo es la iglesia. Ese cuerpo es la iglesia, porque el mismo el apóstol Pablo en el capítulo 1 de Efesios, para no cambiar tanto, dice aquí describiendo la situación de Cristo. Dice en el capítulo 1, del versículo 17 adelante, miren lo que voy a leer. Estamos hablando de la cabeza y el cuerpo. Que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de gloria, se refiere a Dios Padre, os dé espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Todo esto nosotros lo vamos a comprender, dice Pablo, y de aquella supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, por la operación de la potencia de su fortaleza, la cual obró en Cristo. Aquí está diciendo
este es Dios, este es el Hijo. Y entonces la potencia de su fortaleza dice, obró en Cristo, ¿cómo? Resucitándole de los muertos y colocándole a su diestra en los cielos, sobre todo principado y potestad y potencia y señorío y todo nombre que se nombra no solo en este siglo, más aún en el venidero. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies y diólo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Diólo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces nosotros vimos en el programa que hizo nuestro pastor, ahí se está discutiendo a nivel del ser humano si la Biblia es más importante o no es más importante, ¿eh? Entonces, por favor, aquí dice, y sometió todas las cosas debajo de su pies y dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que ha hecho todas las cosas en todo. De manera entonces que, como estábamos leyendo aquí mismo en el libro de Efesios, Cristo cumplió a cabal toda la orden de Dios, y él entonces dice de que a través de este medio dio dones a los hombres para el refrigeramiento de su cuerpo. Y entonces viene la situación que nosotros también hemos aclarado en otras oportunidades con respecto a este punto, ¿ya? Porque dice la Santa Palabra, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron, dice. Mas a todos los que le recibieron dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, hay un proceso, usted no puede creer, y le pido por favor que no crean a aquellos que le golpean la puerta porque ve que hay algo más interesante que es plata detrás de usted y le dicen, ven al Señor Jesucristo y va a ser salvo tú y tu casa. No, eso no es falso. Ellos le pueden hacer la invitación, Cristo mismo se la hace, Dios se la hace a través de su Santa Palabra, pero usted tiene que cumplir los requisitos que establece la Santa Palabra. Si yo quiero ser hijo de Dios, tengo que cumplir lo que Dios me dice, lo que Cristo me dice. Miren lo que dice aquí, por ejemplo, en el capítulo 14, si no me equivoco. Mi edad ya me está abandonando en cuanto a mi memoria se refiere, pero Dios me tiene que ayudar, porque usted tiene que conocer su verdad. Dice, miren lo que dice su Santa Palabra. Dice, si me amáis, usted ama a Dios, naturalmente que sí. Guardad mis mandamientos. Ya leímos lo que significaba, por ejemplo, en el Sermón del Monte, y después al final de su discurso, al final de Mateo y de los libros evangelistas, dice prácticamente cómo debe conducirse usted. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Al Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis porque está con vosotros y será con vosotros. Es decir, aquí hace la diferencia, porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que recibieron, porque aquí entra todo el mundo gentil a recibir la gracia de Dios Padre a través de su Hijo, que vino en carne para probar que la carne se puede vencer, ¿no? ¿Ya? Puede vencer la maldad del pecado, ¿no? Entonces dice, no os dejaré huérfanos, más el versículo 26, más el Consolador, el Espíritu Santo, dice, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y recordará todas las cosas que os he dicho. Entonces, aquí, ¿qué podemos concluir? Si me amáis, dice, guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os enviará el Consolador. ¿Cuál es el Consolador? El Espíritu Santo. Por lo tanto, hay una cápite. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, si usted guarda los mandamientos de Dios, por supuesto, dice, id y predicad, perdón, ya me estoy equivocando acá en la memoria, ya lo repetí, pero voy a volver a leer el versículo 28, o sea, del capítulo 28. Toda potestad me da Cristo, y de doctrinar a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cuándo recibe usted el Espíritu Santo? Si guarda los mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará. Esta es doctrina. ¿Ha recibido usted la doctrina como se le explica la Santa Palabra? Pregúntele por favor a su pastor. Converse a nivel de su iglesia y vea si está cumpliendo o no está cumpliendo, porque el camino del Evangelio es precioso, lo lleva a la salvación,
pero tiene que ajustarse a las reglas para que usted no caiga en ese grupo que dice también en el mensaje nuestro bendito llamado Salvador. Dice que van a venir todos y le van a decir: Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre lanzamos demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y él va a decir: apartados de mí, obradores de iniquidad. ¿Por qué razón? Porque no han enseñado la verdad de Dios. Entonces, en lugar, porque la carne usted lo tira para la Navidad mundana, como se celebra, la carne lo tira para celebrar la liberación del Chile, qué sé yo, en cada país hay una celebración, y usted va allá corriendo porque tiene que hacerlo, y sin embargo, ¿qué les dice la Santa Palabra? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y este que dijo eso es nuestro bendito llamado Salvador. Yo creo que este mes ha sido provechoso en todo aspecto para mí, en primer lugar, porque he aprendido de todas las cosas que Dios me enseña, y la Iglesia de Dios en nuestro caso está, digamos, empeñada en decir la verdad, porque somos conscientes de la responsabilidad que Dios le ha entregado por nuestro pastor a la cabeza. Dios dice que Él va a colocar ahí un vigía, y este tiene que estar encima de la torre para avisar cuándo viene el enemigo. Pero si el enemigo viene y el vigía que ha colocado, Dios nos da a conocer la verdad, dice que va a morir el impío por su maldad, pero él también va a morir porque tiene que pagar por la sangre de aquellos que han sido condenados por no conocer la verdad. Es decir, hay una responsabilidad mutua, porque Dios está formando un equipo, Dios está formando un edificio, y el edificio lo componemos todos nosotros, siendo la principal piedra del ángulo, dicen apóstoles, profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. De manera, entonces, que yo pido y ruego a mi Dios que en primer lugar a mí como ser humano me ayude para poder acercarme más cada día a su verdad, que lo ayude a usted que recibe este mensaje directo por boca de Dios, y que también ayude a nuestra iglesia, que por su misericordia tiene la verdadera verdad. El Dios de paz le bendiga mucho. Estimados televidentes, agradecemos que su sintonía durante este día sábado. Agradecemos también a nuestro hermano Nelson por acompañarnos gentilmente y entregarnos este hermoso mensaje
que nos enseña cada día a seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y de esta manera ser parte del pueblo de Dios. ¿Algunas palabras de despedida, mi estimado hermano? Sí, solamente agradecer la paciencia que pueden haber tenido al escuchar a este varón. Y también muchas gracias porque estimula, saber que usted está oyendo, estimula para estudiar, aprender la palabra, que solamente el Dios medio de cumplir lo que Él nos enseña. Gracias, hermano. Bien, nosotros por nuestra parte le hacemos una invitación a visitar nuestra página web www.idnp.cl, donde usted podrá seguir leyendo los mensajes que están preparados y puede usted poner sus dudas, sus preguntas y gustosamente estaremos respondiendo cada una de ellas. También le invitamos a participar de las reuniones de los días sábados en Balmaceda 17 en San Rosendo, en los horarios de reunión de 11, 16 y 18 horas. Esperamos que esta nueva semana que se va a iniciar sea de bendiciones para cada uno de ustedes y que puedan llevar en su corazón cada uno de los mensajes que hemos entregado para ustedes. Muy buenas tardes. Si le ha interesado lo que hemos expuesto, le invitamos a escribirnos al correo electrónico iglesiasiglo21@gmail.com y a sintonizarnos en esta emisora la próxima semana en el mismo horario.